¿Empezó? Sí, a ver. A ver, díganme si funciona porque estoy teniendo problemas yo aquí. No. Díganme si funciona porque... A ver, creo que sí. Algo no está funcionando Cógelo. con el internet. Está interrumpido. A ver, díganme si se escucha algo o no sé qué está pasando con mi internet aquí ahorita. Sí, tiene pausa. Amén. A ver. Gloria a Dios. Aleluya. Paz de Cristo. A ver, dice que sí, sí se escucha. Creo que yo soy la que no me está dejando a mí entrar aquí. Deja. Disculpen, dificultades técnicas en este momento conmigo. Aleluya. Gloria a Dios. A ver. A ver. ¿Se escucha? Creo que sí, ¿verdad? Vamos a mirar a ver si se está escuchando. Díganme que sí, porque yo aquí nomás no me estoy dando cuenta. A ver. Aleluya. Gloria a Dios. Ok, vamos a empezar en esta tarde. Les voy a pedir que juntamente conmigo cierren sus ojos y vamos a orar para que el Señor en esta tarde me dé sabiduría para hablar. Así que les voy a pedir que oren para que todo salga bien. Aleluya. Padre Santo, delante de tu presencia en este momento, Señor, estoy delante de ti para darte la gloria, darte la honra. Señor, te pido, Padre Santo, que en esta tarde seas tú quien unja mis labios y me uses, Señor, para lo que tú tienes en esta tarde. Bendice a cada uno de los que ya me están escuchando y que están juntamente conmigo en este momento, Señor Jesús. Te lo pido en el nombre poderoso del Señor. Amén. Vamos a comenzar. Antes que nada, es un honor estar delante de ustedes para para compartir con ustedes un texto bíblico de la palabra de Dios y que sea de bendición para sus vidas. En esta tarde estoy agradecida con el Señor por darme la oportunidad una vez más de estar delante de ustedes. Es muy hermoso estar estudiando de la palabra de Dios. Es muy llenador cuando uno empieza a estudiar y a saber cosas y entender, más que todo, entender lo que el Señor dice para nuestras vidas, para nuestro diario vivir. La palabra de Dios, que es la Biblia, nos guía día a día para que caminemos en sabiduría, caminemos conforme a lo que quiere el Señor para nosotros. Así que en esta tarde es un mensaje corto, pero quiero que entendamos, porque a veces nos sucede que no alcanzamos a entender la magnitud del significado de lo que es. Y en esta tarde le puse al título de este mensaje, este pequeño estudio, ¿conocemos a Jesús? Y es como pregunta o una que nos tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios. ¿Realmente conocemos a Jesús?
realmente sabemos quién es Jesús. Y probablemente ustedes digan, sí lo conozco, sé quién es Jesús. Y quizás en ocasiones se nos hace que alguien nos pregunte cuando nosotros decimos que somos creyentes, somos cristianos, somos hijos de un Dios todopoderoso, te dicen, ¿y quién es Jesús? Es importante que nosotros sepamos decir quién es Jesús, qué es Jesús para nosotros. Y hay muchas formas que la Biblia nos enseña y cómo lo nombra, cómo lo llama. Pero nosotros tenemos que enfocarnos en realmente conocer a Jesús. Y el pasaje bíblico que voy a leer ahorita está en Mateo 16, versos 13 al 16. Y dice la palabra de Dios así. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí me voy a detener. Es importante, hermanos, de que miremos cuando Él viene y hace esta pregunta, no es como para mirar y afirmar cómo estaba formando a sus discípulos, si ellos ya habían entendido quién era Jesús, quién era Él. Y vemos que los mismos responden que los demás, los que seguían o los que escuchaban, decían que Él era Juan el Bautista, otros decían que era Elías, otros decían que era Jeremías, o algunos simplemente decían, es un profeta. Pero Él les pregunta a ellos, ¿y quiénes? ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Entonces, nosotros, esta pregunta es para nosotros como hijos de Dios. ¿Sabemos quién es Jesús? Y podemos decir que sí. Pero en algunas ocasiones nos sucede que cuando estamos en dificultades, cuando estamos en crisis, cuando estamos pasando por alguna adversidad, aunque decimos que conocemos a Jesús y aunque somos hijos de Dios, a veces se nos olvida por el instante de la prueba que estemos pasando. Y es importante que miremos que nosotros tenemos una verdad tan grande, en poco tenemos que mirar que tenemos a un Dios todopoderoso, a un Dios que es omnipotente, que es la Biblia lo llama, al pasando de los años se le va llamando de diferentes formas, de diferentes nombres. Por ejemplo, mucha gente era conocido como el Príncipe de Paz, el gran yo soy, el principio y el fin, el alfa y el omega, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Pero nosotros sabemos quién es Jesús. ¿Realmente sabemos quién es Jesús? ¿Conocemos quién es Jesús? Cuando nosotros realmente aceptamos a Cristo en nuestro corazón y entregamos nuestra vida a los pies de Él, nuestro carácter cambia, nuestra vida da un giro que ya no es como la veníamos viviendo, sino que ahora es diferente, y es diferente porque empezamos una vida nueva caminando con Jesús, caminando con el Dios Todopoderoso. Y esto no solamente nos refleja a nosotros como sus hijos, sino que damos a conocer a quién estamos sirviendo, realmente un Dios grandioso. Entonces tenemos que mirar y que conocer realmente a Jesús. Y se nos hace difícil porque a veces cuando alguien le pregunta, ¿quién es Jesús? Oh, pues es que yo voy a tal iglesia, a tal lugar, ahí me congrego. Pero usted no está dando una respuesta. ¿Quién es Jesús?
Y como hijos de Dios debemos de saber cuando nos preguntan, ¿quién es ese Jesús? Nosotros podemos testificar y decir, oh, Jesús es el Salvador de mi vida. Jesús ha cambiado mi caminar. Jesús ha traído paz a mi alma. Él camina conmigo todos los días. Jesús es mi Salvador. Sí, es mi Salvador. Jesús es mi vida. Él murió en la cruz por mis pecados. Él pagó ese precio que yo no podía pagar. Entonces, es tan importante que nosotros aprendamos a conocer a Jesús. Y de una forma de cómo conocer a Jesús es vivir la vida como Él nos manda en la palabra de Dios, en su Biblia. La Biblia nos enseña cómo vivir, cómo caminar, cómo comportarnos. Y de la misma manera vamos conociendo día a día a Jesús. A veces se nos pone como ejemplo cuando, por ejemplo, cuando un joven está cortejando a la jovencita o viceversa, y están de novios y se están conociendo. Y ya sea la muchacha o el muchacho, el joven, dice, estoy enamorado, estoy enamorada. Y cree conocer a esta otra persona. Y sí la conoce, pero realmente cuando él la llega a conocer es cuando ya están casados, cuando ellos ya hicieron ese pacto, cuando ellos ya firmaron, cuando ellos ya hicieron ese compromiso como matrimonio, es cuando verdaderamente se empiezan a conocer, es cuando verdaderamente empieza a amar a la joven o la joven al muchacho, es cuando ellos empiezan a tener esa cercanía, ese lugar a decir, amo a mi esposo, amo a mi esposa. ¿Por qué? Porque es ahí donde ya se conocen, es ahí donde se están conociendo, ya es una cercanía, es una relación ya más directa. De la misma manera lo podemos poner en la vida de un cristiano, de un hijo de Dios, con Jesús. Porque entre más lo conozcamos, más nos vamos a enamorar de Él. Entre más esté usted leyendo su palabra, esté más cerca de Él en oración, adorándole, cantando, alabando, leyendo su palabra, escudriñando su palabra, usted se va enamorando más y más y más, cada vez más del Señor, y es cuando aprendemos a conocerlo aún mejor, porque muchas de las veces podemos decir, yo conozco a Jesús, yo conozco a Cristo, yo conozco al Dios, pero nada más es porque va a la iglesia un día a la semana, porque lee la palabra en el momento que se está leyendo en la iglesia, pero los otros días, los otros 6 días más, ¿qué hizo? Entonces es importante que nosotros conozcamos a Jesús de diario. De esa misma forma como cuando usted está cortejando, de esa misma forma tenemos que hacerlo, porque es necesario que nosotros nos enamoremos más del Señor. Es necesario que lo conozcamos más cada día. Así cuando tengamos esta pregunta, ¿conocemos a Jesús? Sin titubear, sin dudar, usted y yo digamos, sí conozco a Jesús. Jesús es mi Salvador. Jesús es el Dios Todopoderoso. Jesús es el que me sostiene día a día. Jesús es el que me lleva caminando al día, a diario, el que cuida de mí, el que me protege, el que cuida de mis hijos, el que cuida de mi hogar. De esta manera vamos a poder compartirlo a alguien más y no tener temor de decir, yo conozco a Jesús, porque es importante que nosotros sepamos contestar cuando se nos dice, ¿y quién es ese Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Qué ha hecho por ti? Y no dudarlo. A veces puede que nos pregunten, ¿y ese Jesús que hace, que dices que hace todo eso, te tiene enferma, te tiene en esa situación, en ese problema? Y realmente no es Jesús el que nos tiene en ese problema, no es el que nos tiene enfermos
en alguna situación, no, sino que muchas de las veces por el no caminar correctamente, por el no obedecer y retirarnos de lo que no nos edifica, de lo que no nos conviene, viene consecuencia a nuestra vida, ya sea enfermedad, ya sea falta de economía, ya sea cualquier otra cosa que que a la vista de los demás pueda que diga, y eso que sirve es un gran Dios. Pero muchas de las veces nos equivocamos porque puede que no sea en lo material cuando Dios nos bendice, sino en la vida espiritual. Somos bendecidos y somos más que bendecidos por parte de Dios porque vamos caminando con Él, confiando en Él y dependiendo de Él. Y eso es importante que nosotros siempre tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón. Servimos un Dios grande y Él, así nos falte todo, pero que no nos falte el Señor, que no nos falte Jesús en nuestra vida. Por eso es tan importante que aprendamos a conocer quién es Jesús. Y de esta manera poder decir, yo conozco a Jesús, yo conozco a este Dios grande y poderoso. Amén. Así que es algo mucho más, ¿cómo podría decirles? Que tiene mucho, pero en esta tarde yo solamente quiero que se queden pensando, ¿conocemos a Jesús realmente? ¿Conocemos a ese Dios poderoso? Y si usted en alguna puede dudar, yo le invito a que lea más la palabra de Dios para que usted conozca más de este Jesús. Yo le invito a que se acerque más, que se enamore día a día más de Él, y que si algo usted no entiende o algo, porque a veces nos sucede de que leemos algo y no alcanzamos a entenderlo, puede leerlo otra vez, y en caso de que usted por alguna cosa tenga una duda, decir, es que esta palabra no la entiendo, o qué me quiere decir este pasaje, para eso tenemos a nuestro pastor que podemos preguntar, o a hermanos a quien usted tenga confianza y decir, hermano, estoy teniendo dificultad para entender esto. Es importante que usted, si tiene una duda, la ponga ahí en manos de alguien, de algún hermano, para que nos ayudemos unos a otros a conocer más de Jesús, para así tener la confianza de decir y presentar a este Jesús al mundo. En este tiempo está muy, muy difícil porque hay mucha gente que necesita y que necesita de conocer de este Salvador, de este Rey maravilloso, y muchas de las veces por falta de ¿qué les podría decir? La gente está tan necesitada de Dios, pero al mismo tiempo está tan cerrada que no quiere aceptar, que no quiere tener un compromiso, porque en este tiempo la gente le huye al compromiso, a la responsabilidad que lleva ser hijo de Dios, porque aunque la salvación es gratis y venir al camino de Dios es gratis, es gratuito, estamos en este tiempo que es de la gracia, aún así a la gente se le hace difícil tener un compromiso con Dios, se le hace difícil aceptar, tener esa responsabilidad con el Señor. Es importante, hermanos, de que hagamos todo esto a un lado y aprendamos a conocer a Jesús. Conociendo a Jesús, nuestra vida puede cambiar de una manera increíble, porque aunque haya problemas a nuestro alrededor, aunque tengamos dificultades, tenemos ese Dios en el que confiamos y Él camina con nosotros. Él no nos deja, Él siempre va con nosotros, va ahí a un lado, enfrente, Él nos va cuidando, pero Él siempre va con nosotros. Es importante que nosotros aprendamos a conocer a quien servimos, que aprendamos a conocer a este Dios maravilloso. Muchas veces dice, ¿quién es este Jesús? Este Jesús es la deidad. O sea, imagínense a quién servimos nosotros. Es algo maravilloso y a veces
el ser cristiano, sino decir, oh, yo soy hijo de Dios porque tengo un Dios vivo y poderoso. Y puede decir, ¿y quién? O a veces decía una por ahí, oh, es que yo soy hija de un rey. Y es que yo soy hija de un rey. Y para todo lo que le decían, ella contestaba que ella era una hija de un rey. Y ella siempre, y como que cuando al oír que decía esta mujer, yo soy hija de un rey, oh, ¿tú vas a hacer esto? Sí, porque soy hija de un rey. Y un día alguien se atrevió, porque siempre la oían decir estas palabras, ¿no? Entonces dice que un día se atrevió alguien y le dijo, bueno, ¿y quién es ese rey? Porque te oigo y te escucho. Y siempre es la misma respuesta, pues ¿quién es ese rey? ¿Cómo se llama? Y ella, fue cuando ella dijo, oh, yo soy hija de un rey porque soy hija de Jesús, soy hija de Jesucristo. Entonces ya como que la juzgaron como está loca. Pero es la convicción de lo que uno responde, de quién servimos. Y realmente pues nosotros servimos a un Dios poderoso. Y sí, somos hijos de un rey que todo lo puede. Entonces de esta misma manera tenemos que representarlo y saber nosotros quién es Jesús. Jesús fue alguien que es Dios mismo. Dios en ser humano. Entonces, Dios en ser humano vino a este mundo a pagar un precio por ustedes, por mí. Y es importante que nosotros aprendamos a conocerlo, porque nadie en este mundo nos ama como nos ha amado Él. Puede usted tener a alguien cerca de usted decir que lo ama o usted lo ama a Él, pero realmente el que nos amó con un amor que cubre todo solamente fue Jesús. Con un amor inmerecido para nosotros. Él nos amó de esa manera que dio su vida por nosotros. Yo creo que es algo que nosotros podemos hacer en gratitud, de darnos el tiempo de conocer quién es Jesús y de saber quién es Él para presentárselo a alguien más que esté en necesidad, a alguien más que duda quién es Dios. Hay tanta gente, vuelvo a repetir, en problemas, en dificultades. El tiempo se está acabando y es necesario que nosotros que conocemos a este Cristo lo presentemos, lo demos a conocer y aún ayudemos a nuestra propia familia en Cristo a conocer de Jesús, porque muchas de las veces tenemos tiempo o estamos en la iglesia y no conocemos al verdadero Dios, no conocemos realmente lo que significa todo esto, porque aún teniendo tiempo en la iglesia y diciendo yo soy de Cristo desde hace años atrás, pero aún así tenemos actitudes que no reflejan a Cristo, porque nadie, o al menos no está escrito aquí en la Biblia que diga que esta congregación sí es de Cristo y esta congregación de acá no es de Cristo y esta tampoco y esta sí y esta no. No está eso, solamente dice que todo aquel que le acepta como su Salvador es hijo de Dios. Todos los que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador y que hemos sido lavados en la sangre de Cristo, todos esos que hemos recibido el Espíritu Santo, somos hijos de Dios. No hay denominaciones, no hay grupos, simplemente somos los hijos de Dios. Y eso es cuando aprendemos a conocer a Jesús, nos damos realmente cuenta y empezamos a cambiar nuestra mentalidad y tenemos que empezar a cambiar esa idea que a veces tenemos en la cabeza y de amarnos los unos con los otros y amar a aquella congregación y a esta otra congregación. Tenemos que amarnos porque somos hijos de Dios y el tiempo está tan cerca que por estar que yo soy de aquí y yo soy de allá, hermanos, perdemos el tiempo en lo más importante, que es
conocer al Señor, conocer más a Jesús. Por eso en esta tarde yo le ponía estos versículos y este estudio. ¿Conocemos a Jesús? ¿Conocemos a Jesús? Es tan importante, hermanos, de que lo hagamos, de que lo entendamos, que quién es Jesús. Vuelvo a repetir, Él es la deidad. ¿Quién es este Jesús? Él es el buen pastor. ¿Y quién es este Jesús? Este Jesús es el pan de vida. ¿Y quién es este Jesús? Él es el camino, la verdad y la vida. Si aprendemos y aceptamos y realmente queremos conocer a Jesús, es importante que no dejemos de leer su palabra para entender y conocer día a día a este Jesús que conocemos, este Jesús que servimos, este Jesús que decimos que Él es nuestro Salvador y que pronto viene por su iglesia, que pronto viene por todo aquel ser humano que le aceptó, que vive conforme a su palabra, que vive conforme al corazón de Dios. Es importante que estemos listos porque no sabemos el tiempo, no sabemos cuándo será, pero es importante que no perdamos el enfoque de quién es Jesús, cómo queremos conocer a Jesús nosotros y presentárselo a la demás gente. Hermanos, es tan bonito querer conocer cada día más al Señor, así que yo les invito que no pierdan el interés en buscar, en conocerlo más día a día. Dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Y en este tiempo, por las crisis que han estado pasando, hemos visto que mucha gente dice, yo sirvo a Dios desde mi casa. Y sí, es importante que lo hagamos, pero también es importante no dejar de ir a gozarnos con todos los hermanos juntos. Es hermoso ir a ese lugar y gozarnos, alabar juntos al Señor. Así que yo les invito, hermanos, no dejen enfriar su corazón, porque el Señor cada día está más cerca. El Señor cada vez está mucho más al venir a levantar a su pueblo, y nosotros debemos estar listos para ese día que se toque esa trompeta, nosotros la podamos escuchar. Es tan importante que día a día sigamos adelante. Es importante que a los que usted pueda, anímelos y ayúdeles a caminar, porque muchas de las veces nos cansamos, muchas de las veces nos desanimamos, pero tenemos que poner todo de nuestra parte y luchar por llegar a ese lugar y estar listos. El Señor viene pronto y es tan importante que aprendamos a conocerlo. Así que en esta tarde, hermanos, mi deseo es que el Señor les bendiga, y como les había dicho, era algo corto, pero muy importante que aprendamos a conocer quién es Jesús. Y mi deseo es que el Señor los bendiga y que esta palabra sea de bendición a sus vidas. Oremos por las necesidades del pueblo, oremos por nuestros pastores, oremos por cada familia de la iglesia, que el Señor les dé fuerza, les dé sabiduría para seguir caminando, para seguir luchando. Y por los que no se pueden congregar, ya sea por enfermedad, que el Señor tenga misericordia de ellos y que pronto sanen para que juntamente con nosotros se gocen. Este es mi deseo y que el Señor me les bendiga.